Hola a todos y a todas de nuevo. Soy Miguel Hernández, como ya sabéis, cofundador de la escuela de Trader Business School, y en esta clase pues voy a hablarte sobre la declaración de la renta aplicada al trading. Si eres trader o si eres inversor, es muy importante saber cómo tenemos que declarar nuestras operaciones, dependiendo también del producto financiero en el que hayamos estado invirtiendo. Por tanto, antes de empezar, me gustaría recordarte que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que te avisemos de cada uno de todos los directos que hacemos de lunes a jueves a las 3:30 hora Madrid y también de todos los vídeos que vamos subiendo al canal. Así que dicho esto, vamos a ir empezando con la clase. Por tanto, pues bueno, como ya sabéis, el trading se ha convertido en una actividad muy popular en la actualidad y todos los traders pues buscamos oportunidades para poder invertir en diferentes tipos de activos financieros, ya sea por ejemplo acciones, ya sean futuros, ya sea opciones financieras o también por ejemplo los CFD. Sin embargo, cuando se trata de declarar los impuestos, pues cada uno de estos activos tiene un tratamiento fiscal diferente. Como ya sabes, pues me gusta hacer este tipo de clases 100% prácticas y sobre todo destacando lo más importante. Por ello, en esta clase nos vamos a enfocar sobre todo en la fiscalidad del trading y vamos a explicar cómo se aplican las normas fiscales a los diferentes tipos de activos financieros que hay. Por tanto, desde aquí vamos a ir empezando con los futuros financieros. Y los futuros, pues realmente son contratos que lo que hace es que se establecen el intercambio de un bien, la cantidad de ese bien y sobre todo el precio que se va a establecer en una fecha determinada en el futuro, para ver si se compra o no esta parte. Cuando se trata de impuestos, los futuros se consideran todavía la parte de ganancias patrimoniales, lo que significa que se tiene que aplicar a la base imponible del ahorro. Ahora voy a comentar paso por paso cómo sería esta parte y sobre todo la base imponible del ahorro para los futuros quedaría fijada en el 19%, ¿vale? Desde aquí pues se incluyen las ganancias obtenidas por la venta también de estos futuros financieros. Es importante tener en cuenta que no importa cuánto tiempo se haya mantenido el contrato en futuro. ¿Por qué? Porque la tasa impositiva siempre va a ser la misma. Esto en el caso de que vayamos operando con futuros financieros. En el caso de las acciones ya sí varía un poco más. ¿Por qué? Porque la tributación va a depender del importe. Me explico. Si el importe, por ejemplo, es menor de 6.000 euros, es decir, desde 0 a 6.000 euros, se aplicaría un 19%. ¿Qué ocurre si superamos esos 6.000 euros? Pues hasta los 50.000 la cantidad sería del 21%. ¿Qué ocurre si superamos esos 50.000? Pues directamente que el tipo impositivo sería del 23%. Y ahora también, pues en 2021, pues sacaron esta nueva ley que desde que si una cantidad pasa de 200.000, tenemos que tributar el 26%. Como sabéis, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de ganancias, por ejemplo, en la compra y venta de acciones. Están las que son de ganancia patrimonial, que es la que hemos comentado aquí, que van a la base del ahorro, y también las que son directamente la ganancia obtenida por la distribución de dividendos. En este último caso, pues se aplica una tasa del 19%, ¿vale? Para que más o menos lo tengamos en cuenta. Ahora, como te decía, voy a hacer un ejemplo práctico. Voy a abrir el broker, voy a ver las ganancias que tenemos en esa parte y vamos a hacer una simulación de cómo quedaría en esta parte con una hoja Excel, que ahora os quiero comentar también un poco cómo funcionaría esta parte, ¿vale? Por ello, esto sería para la parte de acciones. Ya sabéis que nosotros, pues, todos los días, de lunes a jueves, hacemos el análisis de operativa en vivo con vosotros. Y bueno, más o menos quiero analizar todos los mercados que vemos aquí en las clases para que todos los que tengáis, estéis en los cursos con nosotros o todavía no hayáis tomado esa decisión de entrar, pues que lo tengáis en cuenta en ese punto, ¿vale? En la siguiente parte, pues estaría la parte de criptomonedas. Sí es verdad que ha habido muchos cambios en esta parte de estos últimos meses. ¿Por qué? Porque sí es verdad que se han fiscalizado mucho más esta parte de las criptomonedas. Entonces quiero, sobre todo, responder tres preguntas que me hacéis siempre y es ¿qué tipos de retención se aplica a las criptomonedas? ¿Cuándo hay o qué operaciones hay que declarar o que hay que tributar? ¿Y qué operaciones están sujetas y cuáles no? ¿Vale? Vamos a hacer esta breve diferencia y dependiendo también de la parte en la que estemos en ese punto, pues lo vamos a ir viendo de esa forma, ¿vale? Desde aquí, en las criptomonedas, como hemos comentado,
En esta parte la retención pues sería prácticamente igual que los productos de inversión, como las acciones y demás que hemos comentado ahora. ¿Por qué? Porque van directamente a la parte del ahorro. Si es menor de 6.000 euros, 19, entre 6 y 50.000 el 21, después desde el 50.000 en adelante el 23 y desde 200.000 en adelante el 26, ¿vale? Ahora, ¿qué operaciones hay que declarar y cuáles no? Pues únicamente están exentas de presentar esta declaración aquellas personas que obtengan rendimientos del trabajo, rendimientos del capital, de la actividad económica o, por ejemplo, ganancias patrimoniales que conjuntamente, es decir, en todo el año, no superen los 1.000 euros o las que no tengan, por ejemplo, o las que tengan, mejor dicho, pérdidas patrimoniales por debajo de 500 euros. Ya sabemos que realmente en cuanto a lo que es la fiscalidad del trading, está muy bonito empezar con el trading poco a poco y generando esa rentabilidad, pero la parte de la fiscalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque al final, si te das cuenta que estás todo el año trabajando y dependiendo de cómo las tributes o si no las tributas o si, por ejemplo, te dan para declarar, lo haces mal y te llega una multa o lo haces de esa forma, nos evitamos todo este tipo de complicaciones, ¿vale? Y por eso precisamente estamos aquí, para solventar todas estas dudas y ahora las vamos a ir comentando. En esta parte, pues, realmente lo que me quiero decir es cuándo o qué operaciones sí están sujetas a declaración. Ya hemos dicho que si son ganancias menores a 1.000 euros o pérdidas por debajo de 500 euros, no serían obligatorios de tributarlo. ¿Por qué digo la parte de los 500 euros? Porque también podemos ir viendo que podemos compensar esta parte de las pérdidas. Va de esa parte diferenciado y va dependiendo del activo que vayamos operando, pero ahora lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, una de las preguntas más frecuentes que me vais haciendo, pues, es la siguiente. Miguel, si yo, por ejemplo, cambio una criptomoneda por otra y no paso a fiat, por así decirlo, a tetes, a euro o cualquier stablecoin, pues tengo que pagar esto en la renta. Pues obviamente, después de hacer consultas en la agencia tributaria y demás, determinan que sí hay que hacerlo. Desde aquí, ¿cómo se haría? Ahora, si os parece, os quiero mostrar varias hojas Excel que nosotros usamos para poder tener claro cuál es la cantidad que tenemos que ir viendo poco a poco, ¿vale? Entonces, yo creo que va a ser más sencillo verlo desde aquí con un ejemplo práctico para que podáis ir viendo cómo sería desde cero. Las operaciones que no están sujetas a declaración serían ¿cuáles? Pues cuando no haya algún beneficio. Por ejemplo, si yo no hago ningún movimiento de mis criptomonedas, es decir, no tributo, ¿por qué? Porque no hay ganancia. Realmente, aunque suban o bajen de valor, se va a quedar en este punto para lo que es la parte de Hacienda igual para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo almaceno Bitcoin y, por ejemplo, yo compro o cualquier Bitcoin, imaginaros que compro un Bitcoin a 30.000 que está ahora, ¿vale? Si Bitcoin sube a 60.000, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no traigo esa, o por ejemplo no cierro mi operación en Bitcoin, realmente sería como si, por ejemplo, yo contrato pues un derivado del SP500, un ETF o cualquier plan de pensiones, cualquier producto financiero y hasta el momento que yo no saque esa operación o que la cierre, no tengo que tributar por todo, ¿vale? Sería prácticamente como un plan de pensiones. Hasta el final del todo no se tributaría toda la cantidad. ¿Por qué? Porque realmente no se ha liquidado esa operación, ¿vale? Y por último, pues bueno, esto sería la parte de criptomonedas. Ahora me meto un poquito más de lleno en los cálculos y cómo sería y demás. Pero bueno, quería comentar esto con vosotros y sobre todo ver ahora la parte de los contratos por diferencias, es decir, los CFD. Realmente nosotros en la escuela, pues, como sabéis, operamos tanto acciones como criptomonedas, forex, materias primas, índices, todo este tipo de activos lo operamos aquí. Por eso tenemos que tener en cuenta e ir diferenciando cada uno de esta parte de la operativa y sobre todo de cara a Hacienda y tributar este tipo de activos financieros, ¿vale? Por ello, en cuanto a lo que son los CFDs, vamos a ver lo siguiente. Como sabéis, pues los CFDs son contratos por diferencia, ¿vale? Y son un instrumento financiero que podemos utilizar los traders para ganar tanto cuando el precio sube como también cuando baja, ¿vale? Por ello, cuando se trata de impuestos, los CFDs se consideran rentas del ahorro, por lo que el cálculo va en base también al IRPF y realmente lo que tenemos que tener en cuenta que es, al igual que con las acciones y la criptomoneda, tenemos que tener en cuenta la diferencia del precio que hemos hecho en este contrato, ¿vale? Por tanto, es importante destacar que si la operación, por ejemplo, ha salido negativa, hay que reflejarla. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no tengas que pagar impuestos, hay que reflejar esa pérdida.
No estás obligado a usar las ganancias del mismo año en curso para, por ejemplo, cubrir esta pérdida. ¿Por qué? Porque la ley nos va a permitir compensar el resultado dentro de los 4 años siguientes. Es decir, si yo, por ejemplo, este año tengo pérdidas de, por ejemplo, 1.000 euros, ¿qué es lo que ocurre? Si no lo declaro, después no puedo restarlo cuando, por ejemplo, el año siguiente vaya a ganar. Vamos a poner el siguiente supuesto. Si yo, por ejemplo, este año pierdo 1.000 euros y no lo declaro, y el año que viene gano 1.000 euros, tengo que tributar el 19% de eso. Si yo este año pierdo 1.000 euros y el año siguiente gano 1.000 euros, pero he declarado esta pérdida de 1.000 euros, no tendría que declarar nada. ¿Por qué? Porque se compensa, ¿vale? Más o menos así sería esta parte. Pero como ya sabes, me gusta hacer este tipo de clases, sobre todo prácticas, y voy a mostrarte cómo puedes incluir los CFDs en tu declaración de la renta. Desde aquí, ¿cómo sería para poder hacer la parte de la operativa y sobre todo poder tributar los CFDs? Por ejemplo, como ya sabéis, nosotros utilizamos la plataforma de MetaTrader 4, ¿vale? Que es esta, por ejemplo, que tenemos aquí. Lo que quiero hacer es, con un ejemplo de una cuenta que tenemos nosotros aquí en esta parte, ver cómo sería paso por paso el proceso de, vale, descargo mi historial, veo realmente el beneficio que tengo en ese punto y ya automáticamente lo voy a pasar a mi hoja Excel para que me derive cuál serían las ganancias o las pérdidas que yo tengo que declarar en ese punto, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos hacer lo siguiente. Nos venimos al historial de nuestro broker, ¿vale? Desde esta parte nos venimos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Automáticamente nos vamos a historial de cuentas y desde aquí tenemos todas las operaciones, ya sean positivas o negativas, ¿vale? En este caso, como podemos ir viendo, pues el depósito fue de 10.000 y aquí el beneficio pues de 1.297,51, ¿vale? Lo podemos ir viendo en esta parte de aquí. ¿Cómo tenemos que descargar esta parte? Pues nos venimos aquí a cualquier sitio donde estemos dentro del recuadro y le damos al botón derecho del ratón. ¿Para qué? Para que nos aparezca este desplegable. Desde aquí yo puedo descargarme todo el historial, últimos meses, último mes. Si yo, por ejemplo, en mi caso me ocurre que ya llevo muchos años en el mismo broker, entonces, ¿qué es lo que hago? En lugar de todo el historial, pongo, por ejemplo, el último año fiscal que yo haya puesto en la declaración, ¿vale? Entonces, desde aquí yo lo doy a guardar como informe y automáticamente, desde aquí voy a poner, por ejemplo, prueba fiscalidad clase, ¿vale? Lo abro en este punto y ya automáticamente, como podéis ir viendo, desde aquí, pues tengo todas las transacciones que yo puedo ir viendo, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿qué es lo que puedo ver? Lo que yo puedo ver es lo siguiente. Yo tengo aquí las sumas y saldos de los beneficios. Como hemos dicho, las comisiones realmente es un gasto, por tanto tenemos que deducirlo también de las ganancias. Si os fijáis, en esta cuenta que tenemos aquí, operación por operación, más o menos en una semana, 2 semanas, desde aquí lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos ido haciendo operaciones, tenemos aquí las comisiones y después tenemos aquí los beneficios, ¿vale? Entonces, en total hemos tenido de beneficio 1.422,82. ¿Qué ocurre? Que a eso hay que restarle las pérdidas, ¿vale? O sea, perdón, las comisiones. Y desde aquí ya me sale el saldo de suma cero, en este caso positivo, ¿vale? Y esto sería lo que yo tengo que tributar. Entonces, ¿cómo lo hago yo automáticamente? Pues desde aquí yo tengo un Excel que ahora os voy a explicar cómo podéis conseguirlo, ¿vale? Para que lo podáis ir usando y podáis ir viendo sin problemas también, como lo estoy haciendo yo aquí ahora. Y desde esta parte, pues sería lo siguiente, ¿vale? Desde aquí yo tengo lo que es la parte de esta hoja Excel y automáticamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, por ejemplo, como hemos dicho, pues si yo pongo aquí mis ganancias, me va a derivar cuánto tengo que pagar, ¿vale? Desde aquí, por ejemplo, hemos dicho, para recordarlo, que desde aquí tenemos que pagar 1.297,51, ¿vale? Desde aquí sería 1.297,51. Si yo lo derivo aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues automáticamente, como ya hemos ido explicando a lo largo de la clase, esta cantidad está entre 0 y 6.000. Por tanto, me tocaría pagar el 19% de eso. Desde aquí, si os fijáis, no me toca nada. ¿Por qué? Porque automáticamente no supera estas cantidades. Pero ¿qué ocurre? La diferencia está en lo siguiente. Por ejemplo, hemos dicho que el primer tramo va al 19%, el segundo al 21%, 23% y 26%. Si yo, por ejemplo, gano en este caso 10.000 euros, iría al 21%. ¿Qué pago? ¿2.100 euros? ¿Porque es el 21%? No. Realmente sería los primeros 6.000 van al 19% y los restantes 4.000 al 21%, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí 10.000,
¿vale? En este caso, perdón, y pongo 10.000 aquí, ¿vale? Sería el beneficio que tengo aquí. Los primeros 6.000 irían al 19 y los restantes 4.000 al 21, ¿vale? Y entonces esto es lo que yo tengo que denotar en la casilla que queda correspondiente en la parte de la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, una vez que yo lo voy haciendo de esta forma, lo único que tengo que hacer, bueno, ahora os explico cómo sería en esta parte y demás, es ir a la parte de renta web y automáticamente desde ahí ponerlo en la casilla correspondiente, ¿vale? Para que lo podáis ir viendo sin problema. Y más que nada, pues esto sería la parte de lo que es cómo se fiscaliza toda la parte del trading, ¿vale? Entonces, fijaros, desde aquí nosotros, como ya sabéis, pues por mejorar siempre, por estar en esta parte actualizado en todos los puntos, ya habéis visto que, bueno, esta última semana estamos haciendo las clases aquí en nuestra sala de trading presencial, pero hemos hecho una sala de grabación donde estamos aquí ya directamente mejorando con nuevos cursos y demás. Pues por ello hemos lanzado ahora mismo el curso de fiscalidad en trading y también el curso de fiscalidad en criptomonedas, ¿vale? Desde aquí en este curso, si por lo que sea estáis operando en Forex, en materias primas, en índices, en acciones, os viene fenomenal porque se ve justamente esa parte, ¿vale? También tenéis, si por ejemplo solo queréis verlo a la parte de criptomonedas, el curso de fiscalidad en criptomonedas. Y desde aquí ahora mismo lo podéis ir viendo sin ningún problema. El Excel este que yo os he comentado lo tenéis incluido en los 3 packs que tenéis en esta parte. Al igual que los que os voy a mostrar ahora también. A mí aquí me aparecen todos los cursos. Pero bueno, desde aquí tenéis curso de especialización en fiscalidad con criptomonedas. Lo voy a abrir para que lo podáis ir viendo. Y desde aquí, pues, es un curso sencillito, pero sobre todo es 100% práctico. Desde aquí vamos a ir viendo la introducción a la fiscalidad. Sobre todo vamos a ver cómo se aplica la fiscalidad para la criptomoneda. Y en esa parte, pues siempre sería de la siguiente forma. Tendrías lo que es el manual, donde aquí tienes paso a paso cómo sería todo. Igualmente tenéis las diapositivas de la clase para que podáis ir echándole un vistazo y que os sirva de ayuda en esta parte. Y ya tenéis las clases explicativas para que podáis ir viéndolo todo paso a paso, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que tenéis un WhatsApp y un correo donde podemos ir comentando todo, ¿vale? Aquí es donde me quiero parar un poco porque al final los cursos siempre son prácticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Tenemos la parte teoría, pero también tenemos la plantilla de donde se hacen las compras y ventas. Por ejemplo, para criptomonedas, en compras y ventas se tributan de una forma. Pues aquí tenéis una plantilla y tenéis los casos prácticos resueltos, ¿vale? Por ejemplo, desde aquí, vamos a verla, en esta parte, tenemos que ir rellenando las casillas y las compras y ventas que vamos haciendo. Aquí la fecha, la compra, la criptomoneda, la cantidad y te va devolviendo las ganancias y pérdidas que tienes para que sepas lo que tienes que declarar, ¿vale? Obviamente todo esto pues es recomendable que lo comentemos con nuestro asesor, pero al final el objetivo es que tengamos formación y que sepamos el porqué de las cosas, ¿vale? Por ello desde aquí lo tenéis también en la parte de staking y de ahorro y después pues también un poco más la parte de las directivas que han lanzado nuevas ahora mismo. Desde aquí también tenéis lo que es la fiscalidad en el trading y automáticamente pues serían 4 lecciones similares, pero ya enfocadas a lo que es la parte de acciones, forex, CFDs, la parte de materias primas, de índice y demás, ¿vale? Desde aquí podemos ver cómo declarar las ganancias y pérdidas y también cómo deducirnos algunos gastos si somos, por ejemplo, traders. Si nuestra actividad es pues el trading es una actividad secundaria y nosotros, por ejemplo, en esa actividad secundaria tenemos gastos como ordenadores, gastos como, por ejemplo, la luz, gastos que nos vamos a dedicar directamente a esto, los podemos, por así decirlo, compensar y automáticamente deducirlos de los beneficios, ¿vale? Desde aquí lo vamos a ir viendo todo, lo tenéis. Son cursos sencillitos, son cursos que se hacen rápido y realmente, sobre todo, es para que tengáis esa claridad y que sepáis el porqué de las cosas. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase sobre la parte de fiscalidad. Aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace por si quieres acceder a esta promoción que tienes activa. Así que por si tienes dudas o lo que sea, pues nos vas escribiendo. E igualmente te recuerdo que le des a me gusta a la clase si te ha gustado y también a que te suscribas y que entres directamente a nuestro canal para estar 100% informado de todas las clases y de todos los vídeos que hacemos aquí en directo de lunes a jueves a las 3:30. Así que muchas gracias a todos por asistir a la clase, os dejo por aquí el enlace y cualquier duda que tengáis, sabéis que nos tenéis por aquí. Hasta ahora.